Bueno, en este video intentaré explicarle algunos de los elementos de las liturgias y de las cosas que se hacen en el día sábado, en el Yom de Shabbat, dentro del judaísmo. Ver cómo son prácticas que no son bíblicas, no están en la Biblia hebrea. Y van a poder ustedes, lo que yo digo, revisarlo según la historia, utilicen enciclopedias judías, utilicen la inteligencia artificial y se darán cuenta que todas estas prácticas no son bíblicas, sino que tienen un origen y una evolución después del año 70, cuando el templo es destruido y los rabinos comienzan a reinterpretar el judaísmo. Con esto no acuso al pueblo de Israel de estar mal, sino que lo que intento decir es cómo cuando nosotros decimos como gentiles, como cristianos, que tenemos que guardar esto y que son nuestras raíces, está mal. ¿Por qué? Porque no es bíblica, es apropiarnos y adueñarnos de una cultura propia de un pueblo. Una de estas cosas es lo que se conoce como el Havdalah, que no hay ningún mandamiento bíblico acerca de esto. Es verdad que Dios hace distinción entre lo santo y en lo profano, pero la idea de las velas trenzadas, la idea de lo que se conoce como las especies, el vino también que se hace, ya tiene algo más místico y cabalístico. Para explicarles de alguna manera, no sé si sabes por qué huelen las especies. Las especies se huelen porque el alma adicional que trae el Shabbat, inmediatamente termina el Shabbat, el alma adicional sale. Y las especies de alguna manera consuelan el alma. La luz se enciende simbolizando el regreso al mundo del trabajo. Y hay algunos conceptos que tal vez no sé si sabes por qué lo haces o sabes el origen de esto. Tal vez de alguna manera esto se predique y se venda de alguna manera tratando de verlo con la Biblia hebrea y tratarlo de armonizarlo o embellecerlo con algunas cosas, pero la realidad es que esto tiene que ver con Cábala y esto tiene que ver con, repito, con desarrollos de los rabinos repensando el judaísmo, repensando el Shabbat después del judaísmo del segundo templo. Otra de las cosas que se hacen en el Shabbat son llamados el Kiddush, es llamada el Kiddush, perdón. ¿Qué es el Kiddush? Es el apartamiento del día santo. Entonces, en la época de la Mishnah, hay como un establecimiento de cómo se hace esto, basado en lo que dice la Torá de apartar el día de Shabbat. Entonces dice en la Mishnah que se tiene que apartar haciendo una oración sobre una copa de vino. Ahí en esa interpretación rabínica es lo que nace, es donde nace lo que usted y yo conocemos como el Kiddush. Muchos de ustedes lo conocerán, el Kiddush, que es tomar una copa de vino en el comienzo de la víspera de Shabbat y recitar una bendición. ¿Por qué se hace esto? Para apartar el Shabbat. Repito, no está en la Torá, pero son interpretaciones y ya costumbres rabínicas. Otra de las costumbres que se hacen en Shabbat es salir a la calle o salir a determinado, muchos lo hacen en el patio del lugar, a recibir el Shabbat. Esta costumbre es cabalística. Escuchen esto. Esto nace con los judíos cabalistas de Safed, una región al norte de Galilea, donde Isaac Luria, un cabalista, influenció mucho. Entonces salían a los campos al anochecer para recibir a la reina de Shabbat. Eso también es una costumbre muy, muy posterior a lo que se celebraba en el primer siglo. Y repito, tiene origen cabalístico, el salir a recibir al Shabbat. Una de las costumbres que tenemos que evoluciona con el tiempo, aparece en Sanedrín 117b, y es acerca del pan, ¿cierto? El pan que se coloca en Shabbat. Podemos ver que se colocan dos panes, y no sé si muchos de ustedes lo sepan, pero el colocar dos panes en la mesa de Shabbat viene del Talmud, donde un rabino dice que se deben de colocar dos panes dobles en Shabbat, así como fue el maná. Se coloca una especie de tela sobre el pan representando el rocío que caía en el Antiguo Testamento para los hijos de Israel. Esta costumbre en la Edad Media es que se vuelve una norma halágica. Es ahí donde este pan comienza a ser, escúchame, una norma en la Edad Media.
Entonces podemos decir que en el siglo I no había tal cosa. Otra de las costumbres que se hacen en Shabbat, que no son bíblicas, sino que son costumbres que luego se vuelven norma dentro del pueblo de Israel, es el encendido de las velas, que como ustedes pueden ver en la Biblia no hay un mandamiento acerca de esto. Si alguien lo quiere relacionar con algún verso del Antiguo Testamento para tratar de decir que es un mandamiento, no es así. Y lo podemos ver desde la línea histórica. En los tiempos de Jesús lo que se hacía en Shabbat eran en el atardecer preparar la lámpara. Se preparaba la lámpara de aceite. No había como tal el concepto de una vela litúrgica para Shabbat. Ya es después en la época del Talmud que ustedes van a ver como rabinos discuten o discuten, no, más bien hay como hay prescripciones. Ustedes pueden leer Sanedrín 23b y 25b. Y de hecho en uno de esos hay como una especie de bendición donde se dice de que quien encienda las velas de Shabbat tendrá hijos eruditos en la Torá. En el siglo VI hasta el siglo IX comienza a aparecer la bendición de las velas. Barú, Ataya, Abuelo, Hei, no me leja Olana, Sherki, Shanumen, mi Botabet, Sibanu. Lo que se está diciendo es gracias, Señor, por permitirnos el encendido de las velas. En lo que es el siglo XV, ya se universaliza esta costumbre de encender las velas en Shabbat. Se establece que la mujer es la que enciende las velas, la mujer comienza a tapar sus ojos. Entonces, como vemos, es algo que va evolucionando dentro del pueblo y la cultura hebrea. No es algo bíblico. Ya para el siglo XVI en adelante, ya entonces ya vemos como tal una práctica ya establecida, normativa, que hoy conocemos. Entonces, repito, no es volver a las raíces hebreas. El practicar esta liturgia literalmente es tomarle a un pueblo su cultura que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y no es hacer cosas de manera bíblica, sino costumbre y tradición dentro de un pueblo. Bueno, una de las cosas que quiero precisar en este video, algo que la otra vez estaba comentando con un amigo, y que de pronto hoy hay alguna discusión dentro de algunos círculos que están practicando el Shabbat. Se discute si el Shabbat debe celebrarse a la puesta del sol o si debe celebrarse en el día. Y aquí esto les puede interesar. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que en las fuentes del segundo templo, escúchenme muy bien, en las fuentes del segundo templo, del judaísmo del segundo templo, van a ver cómo se evidencia que el Shabbat se celebraba desde la puesta del sol. Y no solo, como por ejemplo el libro de Jubileos, y no solo lo van a encontrar ahí, sino que también van a encontrar cómo se encontraron en los rollos del Qumran, cómo esas comunidades ya hacían preparativos del Shabbat al anochecer. Entonces esto les puede esclarecer el punto a muchos que tal vez están hablando de que hay que celebrar el Shabbat en la mañana, y no es así. La costumbre es legítima para el pueblo de Israel en celebrarlo en la noche, y tenemos fuentes que lo pueden comprobar del judaísmo del segundo templo.